¿Qué pasa si descubres que cada paso que has dado fue parte de un juego mortal, un juego para descubrir el secreto perdido de tu propia familia? Evelyn Archer, una mujer que había estado robando piezas de vida con su amor e ilusiones, estaba luchando por comprender una verdad enterrada en las paredes de su propio hogar, Armagh, y cuando el pasado comenzó a surgir, el destino de todos yacía en sus manos. La niebla yacía pesada sobre el pueblo dormido de Elmerich, curvándose en zarcillos fantasmales, a través de callejones torcidos y debajo de los antiguos aleros, envolviendo el mundo en un silencio tan profundo, que se sentía como si la tierra misma contuviera el aliento. El humo de la chimenea colgaba bajo inmóvil en el aire, y las lámparas oscuras a lo largo de la calle principal chisporroteaban como estrellas moribundas, su exigua luz tragada por la niebla inquieta. Desde las sombras de la vieja iglesia, su aguja apenas visible a través de la neblina, la campana marcó la 9ª hora, cada tañido, lento, cavernoso, distante, como un eco de una cripta olvidada. Su sonido estaba cargado con una finalidad que hizo dudar, incluso al viento. En una casa solitaria, agazapada en el extremo más alejado de un carril ahogado en vid, Isadora Bren se sentaba encorvada en la mesa de su cocina. Su silueta permanecía congelada en el brillo ámbar de una vela parpadeante, que parecía pulsar a tiempo con sus pensamientos. Su rostro, una vez orgulloso y sereno, ahora llevaba la máscara del cansancio quebradizo, ojos llenos de noches sin dormir, y una boca rígida que había olvidado cómo curvarse en una sonrisa de esperanza. Delante de ella, los documentos yacían dispersos como hojas de otoño, algunos desgarrados, otros manchados, cada uno un recordatorio cruel de deudas impagas y futuros truncados. Una carta, particularmente fría y desprovista de simpatía, la observaba con el veneno indiferente de la jerga legal: acción inmediata, inminente incautación de propiedad. No hay más extensiones. Las palabras se grababan en su mente, aburridas, metálicas, como el ruido de una puerta de celda cerrándose. Tomó la carta con la reverencia de quien sostiene un certificado de defunción, alisando sus bordes con dedos temblorosos, como si la gentileza pudiera cambiar su veredicto. El hogar detrás de ella ofrecía solo un suspiro, el eco de cenizas enfriándose, y aunque las paredes aún contenían el recuerdo de la calidez, un frío más profundo se había instalado, un frío que no provenía del clima, sino del lento desmoronamiento de todo lo que una vez creyó seguro. Sus ojos se desviaron hacia la esquina de la habitación, donde el antiguo escritorio de caoba de su padre se erguía como un centinela de otra época. Sus accesorios de latón estaban apagados por la negligencia. Aquel mueble, que una vez guardó el orden, retrasos equilibrados del hogar, escritos con caligrafía segura, ahora albergaba fantasmas del pasado, certificados de acciones sin valor, pólizas canceladas, documentos amarillentos, que susurraban promesas rotas. Levantándose lentamente, como si la gravedad se hubiera vuelto cruel con el tiempo, Isadora cruzó el crujiente piso. Cada paso resonaba como un veredicto en la penumbra. Se arrodilló ante el escritorio, desbloqueó el cajón inferior con una pequeña llave empañada, y retiró el último vestigio de su herencia, un delgado paquete de billetes, los bordes deshilachados, el color desvanecido como la esperanza drenada de un sueño. Sus labios se curvaron en una media sonrisa amarga, una reservada para ironías crueles, lo justo para sobrevivir un puñado de semanas, tal vez un mes, si estiraba cada día como tela de rastreo. Un susurro repentino la hizo mirar hacia la ventana. Las ramas esqueléticas del seto golpeaban el cristal en un ritmo deliberado, casi atento. El silencio regresó, pero no fue reconfortante. Fue el tipo de silencio que se escucha. Se volvió hacia la mesa,
el peso en su pecho creciendo, su aliento más corto, y sus pensamientos ya no corrían, simplemente, se rendían. No era solo la pobreza lo que la amenazaba, era la lenta erosión del control, de la dignidad, del yo. Había considerado vender la casa, pero su propiedad estaba encadenada por viejas disputas, sombras de errores pasados que se aferraban como telarañas. Había pensado en pedir prestado, pero su nombre ya no abría puertas, solo quedaba un camino, impensable, y cada vez más inevitable, un gambito desesperado que podía traer alivio temporal, o destruirlo todo. Con una mano más firme que su corazón, tiró de una hoja de papel fresca hacia sí, sumergió su pluma en tinta. Las palabras llegaron vacilantes, arrastrándose por la página como confesiones arrancadas del alma. A quien le corresponde, poseo elementos de valor. Mi casa está aislada, y sin vigilancia. Ven por la noche, no me resistiré. Toma lo que debas, y vete. Pido silencio y discreción. Hizo una pausa, mirando las palabras. La llama de la vela se inclinaba hacia ella, como si intentara susurrarle precaución. ¿Qué estaba haciendo? Era realmente ella, orquestando su propia violación, y sin embargo, ni siquiera ese pensamiento podía eclipsar la claridad escalofriante de su realidad. Dobló la carta con cuidado, si la deslizó en un sobre, y presionó el sello con dedos temblorosos. No era un acto de rendición, se dijo a sí misma. Era una negociación con el vacío, un intento final de controlar la forma de su ruina. La línea entre el miedo y la resolución se desvaneció en el momento en que puso tinta sobre el papel. Mañana, el sobre saldría de sus manos temblorosas, rumbo a las sombras de lo desconocido, pero por ahora, se sentó quieta en el parpadeo moribundo de la luz de la vela. El aire a su alrededor, espeso con un silencio tan íntimo, que se sentía como ser observada por algo fuera de la vista, algo que conocía su nombre. El viento gimió suavemente afuera, deslizándose por las grietas, y susurrando contra las paredes, como el aliento silencioso de un viejo amante que regresa tras años de silencio. Y la habitación, su estudio, pareció encogerse a su alrededor, una pequeña cámara solemne envuelta en terciopelo oscuro. Las estanterías se alzaban como centinelas mudos, sus lomos polvorientos olvidados por el uso. Las cortinas pesadas estrangulaban el mundo exterior, permitiendo solo el parpadeo dorado de una lámpara de escritorio contener la oscuridad acolchada. Evelyn Archer se sentaba encorvada al borde de su escritorio, su postura tensa, su rostro pálido y marcado por la tensión de demasiadas noches de insomnio y pensamientos nunca pronunciados. El silencio de la casa se había vuelto opresivo, incluso el reloj de péndulo del pasillo, por lo general estable y confiable, se había detenido, su péndulo en calma, como si el propio tiempo hubiese sido suspendido, por lo que estaba a punto de hacer. Afuera, la niebla se deslizaba por las ventanas, sus zarcillos pálidos lamían el vidrio, como los dedos de algo vivo, algo que esperaba. Con una mano temblorosa, Evelyn sumergió su pluma en el tintero. El líquido oscuro atrapaba la luz como aceite sobre secretos, y comenzó a escribir, no con pánico, sino con frialdad y cálculo. A quien le corresponde, escribió, su caligrafía delicada, pero deliberada, el tipo de escritura que uno esperaría de una mujer que se esfuerza mucho, por no parecer desesperada. Sus siguientes palabras se derramaron con una misteriosa calma. Poseo elementos de interés, suficientes para atraer su atención. Mi casa es remota, no encontrarás resistencia. Solo pido discreción, toma lo que quieras, y vete en silencio. Tono bajo cauteloso. La carta era más que un riesgo. Era un cebo, una llamada de sirena lanzada a la oscuridad, para alguien dispuesto a robar, alguien con sombras en sus ojos y hambre en su alma. Ella había considerado otras rutas, tratos del mercado negro,
intercambios anónimos, incluso vender reliquias en rincones tranquilos de la ciudad. Pero esas opciones requerían tiempo, confianza, y explicaciones. Pausa breve. Y Evelyn ya no tenía el lujo de ninguno de esos. Su mirada se movió hacia el montículo de papeles a su lado, recibos frágiles, libros de contabilidad, huecos, avisos no remunerados, y susurraban de ejecución hipotecaria y de vergüenza. Tono grave, reflexivo. No eran solo documentos, eran veredictos, recordatorios de un legado que colapsaba bajo el peso de los secretos y la descomposición lenta. Un sonido rompió la quietud, pausa repentina, débil y afilado, el crujido de un viejo piso tal vez, o el suspiro de las antiguas maderas establecidas. Pero su corazón se apoderó de su pecho de todos modos, golpeando en el silencio, mientras sus ojos barrían la habitación con repentino miedo. Nadie estaba allí, solo el viento, susurró siempre el viento. Ella tragó con fuerza tono bajo, tenso y volvió a la página. La ventana de mi estudio permanecerá desbloqueada en la noche del 21º. No necesitas tocar. Pausa larga. Ella dudó entonces, mirando sus propias palabras, maravillándose de cómo algo tan simple podría sentirse tan permanente. Leyó la carta una vez, luego 2 veces, dejando que el peso de sus implicaciones se asentara sobre ella como el suelo, sobre una tumba. Tono oscuro dramático. Era vaga, deliberadamente, una invitación disfrazada de confesión, un señuelo para alguien que sabía leer entre líneas, y sin embargo, enterrado bajo la solicitud de robo, había algo más oscuro, algo que no se había atrevido a decir en voz alta, un motivo oculto, torcido alrededor de la frágil esperanza de que la persona que respondiera pudiera estar desesperada, sí, pero no cruel. Plegando la carta con cuidado, la deslizó en un sobre en blanco. El sello se cerró como un latido, bajo presión. No había nombre, ni dirección de devolución, solo silencio. Ella alcanzó una caja de fósforos, golpeó uno con un silbido, y encendió la esquina de un borrador arrugado, una carta que había escrito semanas antes, rogando ayuda, que nunca recibiría. Tono melancólico, lo vio arder con resolución tranquila. Las llamas tragaron el pasado, mientras la ceniza se acurrucaba y caía al piso, como la nieve cayendo en reversa. Pase lo que pase después, sería por su diseño, o este al menos. Eso es lo que se dijo a sí misma. Pausa suave, ya que la última luz se atenuó, y la oscuridad finalmente respondió a su llamada. El sobre, su peso engañosamente leve pero saturado de intención, desapareció en el falso fondo del escritorio de roble de su difunto padre, una reliquia construida para ocultar secretos, ahora protegiendo uno más. Eleanor Aldrich se demoró un momento más, las yemas de los dedos rozando la madera lacada, como si intentara absorber la resistencia de su memoria a largo plazo. Tono nostálgico. La habitación, todavía pesada con el aroma del polvo y el papel envejecido, parecía tensarse a su alrededor en aprobación, como un co-conspirador, que no hace preguntas. Por la mañana, esa carta, una sin nombre, llamando a lo desconocido, pasaría de sus manos a un mundo que no tenía idea de que se lo estaba convocando. Afuera, Witherford-on-Lea respiró con el suave ritmo de un pueblo que se enorgullecía de saberlo todo, y de no cuestionar nada. Pero esa mañana, algo se sintió un poco desalineado. En el extremo más alejado de Fernor Lane, ubicado detrás de setos recortados, y un letrero de hierro torcido, el cardo y el salón de té de abedul, parpadeó con un suave ruido de tazas, y el silbido de una tetera. Fue aquí, entre las crujientes sillas de madera, y el silencio de la luz cortada en encaje, que los chismes más potentes de la ciudad
fermentaban diariamente, debajo de una chapa de sonrisas educadas y faldas florales. La señorita Lillian Woodcroft, cuya quietud a menudo engañaba a las personas para que pensaran que era simplemente observadora, en lugar de calculadora, agitó su té con un control tranquilo, sus guantes deshilachados en los bordes, pero meticulosamente limpios, y su sombrero violeta, clavado tan firmemente sobre un nido de cabello plateado, hablaban de una precisión medida con lupa. Sus ojos azul pálido, perfeccionados por décadas de lectura de personas como novelas, escanearon la habitación sin moverse. Tono analítico. «Hay algo en Eleanor», susurró la señora Fenwick, conspiradora de voz teñida de emoción, sus manos regordetas flotando sobre un bollo humeante como si pudieran absorber su drama. «Ella está afligida», ofreció la señorita Pritchard, siempre la apologista, aunque incluso ella parecía poco convencida. «El dolor no te hace temblar antes de publicar una carta», respondió la señora Fenwick, con una sonrisa satisfecha. «Eso fue miedo, si alguna vez lo vi». Tono acusador. Lillian no dijo nada, pero sus pensamientos se arremolinaron, más oscuros que su té. Eleanor Aldrich nunca había sido una criatura de dramatismos. Reservada, sí, vana, desde el fallecimiento de su padre. Peor, nunca descuidada, nunca pública con sus disturbios. La idea de que merodeara cerca de la oficina de correos al anochecer, mirando por encima del hombro como perseguida por sombras, estaba profundamente fuera del ritmo. Tono serio, suspensivo. Afuera, la mañana floreció de maneras pequeñas y ordinarias. Ketteridge pulió la ventana de su tienda en movimientos circulares. La señora Perry gritó a un perro callejero, y el joven repartidor aceleró en su bicicleta sacudida. Pero debajo de la coreografía habitual, Lillian sintió una nota disonante, pausa tensa. Los secretos tenían peso, y lo que sea que Eleanor hubiera doblado en ese sobre, estaba presionando hacia el pueblo como una niebla, que nadie podía nombrar, sin dirección de devolución tampoco, agregó la señora Fenwick con deleite. Solo un sobre simple, limpio, intencional. Suena peligroso, susurró la señorita Pritchard, casi esperanzada. Lo es, dijo Lillian en voz baja al fin, su voz apenas por encima del tintineo de su cuchara contra la porcelana. Peligroso, o desesperado. Posiblemente ambos. Los otros se quedaron en silencio brevemente. Pausa reflexiva, su imaginación zumbando con todas las posibilidades que tal carta podría invitar. Pero Lillian no estaba imaginando, estaba recordando, y en su experiencia, la gente solo enviaba cartas sin nombre cuando quería que algo regresara en la oscuridad. Ese tipo de solicitud no pasaba por la oficina de correos sin dejar marca, se ondulaba hacia afuera, extrañamente y fatalmente, hasta que alguien respondía. La noche se había cubierto sobre el pueblo como una manta pesada e inflexible, del tipo que sofoca cada sonido, cada movimiento, dejando solo la niebla, gruesa y húmeda, para respirar en su lugar. Debajo de las lámparas de gas parpadeantes, luchando por mantenerse firmes contra la niebla avanzada, las calles de Farnham estaban casi vacías, salpicadas por el crujido tranquilo de puertas viejas, y la escisión ocasional de una rata entre los adoquines. La mayoría de las casas se habían rendido a la quietud del sueño, sus ventanas cerradas con fuerza contra el mundo exterior, sus ocupantes enredados en la seguridad de sus rutinas. Pero no todas, no la casa de Evelyn Archer, de pie, fría y abandonada al borde del pueblo. Una vez orgullosa, sus paredes revestidas de hiedra ahora parecían el eco hueco de algo perdido, un remanente de la prosperidad olvidada. Esta noche, sin embargo, era más que eso,
Era un escenario preparado para un acto más siniestro. Las figuras aparecieron en la niebla con precisión misteriosa, moviéndose con una extraña sincronicidad, sus formas oscuras fusionándose con las sombras, como si fueran parte de la noche misma. No hicieron sonido, ni susurros de órdenes, solo 3 hombres, o eran hombres, realizando un baile, cuidadosamente ensayado. Pausa final, tono ominoso, el primero se deslizó en el callejón junto a la casa, desapareciendo en la negrura, sus movimientos rápidos y silenciosos. Un destello de metal parpadeó brevemente mientras trabajaba expertamente en la ventana del estudio. El suave clic del mecanismo ahogado por la niebla giratoria. La segunda figura, de pie en la puerta principal, probó el mango, sus manos enguantadas operando con la precisión de alguien que había hecho esto 1000 veces antes. Un clic suave, seguido de nada. El tercero permaneció en la esquina de la calle, oculto por la niebla, una estatua de quietud, su mirada inquebrantable, como si estuviera escuchando algo invisible. Dentro de la casa, el silencio era absoluto. El reloj en la repisa, sí, esa vieja repisa, marcó el tiempo con un tic-tac constante. Su sonido, la única perturbación en la quietud del estudio. La más leve brisa agitó las cortinas pesadas, cepillándolas suavemente, como para recordarle a la habitación su vacío. Nada había sido perturbado, no se habían encendido luces, no había señales de vida. Los 3 hombres entraron como uno solo. El primero se deslizó en silencio en el estudio, sus ojos escaneando la habitación antes de dar una señal sutil a los demás. El segundo entró con igual cuidado, cerrando la puerta detrás de él con un clic suave y deliberado. El tercero siguió, su movimiento casi imperceptible al cruzar el umbral. Su cabeza se inclinó ligeramente, escuchando, siempre escuchando, antes de desaparecer también dentro de la casa. No había dudas, no había descuido. Esto no fue un mero robo, sabían exactamente para qué estaban allí. El líder, un hombre cuyos movimientos eran suaves, casi felinos, y practicados, se acercó a la oficina de roble en la esquina, sus dedos rastreando la superficie ligeramente, como si buscara algo oculto. Abrió el cajón inferior con un leve chasquido, el sonido tan tenue que podría haberse imaginado. Mientras tanto, el segundo hombre se movía con rapidez, sus ojos afilados escaneaban la habitación con precisión quirúrgica. Evitaba distracciones, no se detenía, ni un segundo. Estaba buscando algo específico, algo más valioso de lo que el ojo común podría esperar. El tercer hombre se mantenía junto a la puerta, sus oídos en sintonía con cada aliento de la casa. Su postura era alerta, esperando. Finalmente, la cerradura del cajón cedió, clic. El mecanismo se deslizó sin resistencia en el espeso silencio de la noche. El líder lo abrió, revelando documentos cuidadosamente organizados, papeles, cartas, pequeños libros de contabilidad, todos perfectamente unidos, asegurados en su lugar. Pero, debajo de ellos, casi oculto a la vista, había un solo sobre, sin marcar, intacto. Lo sostuvo en sus manos durante un largo momento, girándolo lentamente bajo la tenue luz, antes de deslizarlo con sumo cuidado en el bolsillo interno de su abrigo. Un solo guiño a los demás, y así, el trabajo se dio por terminado. No hubo prisa, no hubo movimientos frenéticos, solo la precisión fría y calculada de profesionales que habían hecho esto antes, sin pronunciar palabra. Las 3 figuras se retiraron tan silenciosamente como habían llegado, dejando solo el rastro más leve de su presencia, una puerta cerrada, un cajón abierto, un sobre desaparecido, y una casa, una vez más, tragada por la noche. La noche descendió sobre Farnham como una gruesa manta, pesada con niebla, asfixiando al pueblo bajo su peso. Los sonidos habituales, el débil susurro de hojas,
el murmullo distante del río, la charla tranquila de los caminantes nocturnos, fueron silenciados, absorbidos por la densa neblina. Las lámparas de gas parpadeaban débilmente, lanzando halos de luz tenue, que parecían luchar contra la oscuridad que todo lo consume. La mayoría de las casas habían sucumbido al abrazo de la noche, sus ventanas cerradas, sus habitantes seguros dentro, sumidos en la comodidad del sueño. Pero no la casa de Evelyn Archer. No esta noche. Se erguía en las afueras del pueblo, una antigua y respetable casa, que había visto mejores días, sus paredes cubiertas de hiedra, el techo a dos aguas, la pintura ligeramente descascarada, susurraban historias de grandeza olvidada. Ahora, era apenas una sombra de su antiguo esplendor. Esta noche, sin embargo, fue todo menos ordinaria. Era un escenario, preparado para un acto de traición silenciosa. Un trío de figuras se movía entre la niebla, sus pasos apagados, cada uno una sombra entre sombras, sus siluetas apenas visibles contra la oscuridad. No se dijeron palabras, se movían como si hubieran ensayado cada acción 1000 veces. El primer hombre desapareció en el callejón junto a la casa, sus movimientos tan fluidos que parecía disolverse en la oscuridad misma. Un destello de metal brilló brevemente, mientras desmantelaba la cerradura de la ventana del estudio con precisión experta. Cada gesto era nítido, deliberado, un profesional en acción. La segunda figura se encontraba junto a la puerta principal, probando el pomo, luego trabajando la cerradura con rapidez. Clic. Apenas un susurro. La tercera figura se mantenía en la esquina de la calle, la espalda recta, la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara, con los ojos escaneando los alrededores con inquietante concentración. Dentro de la casa, el ambiente estaba cargado de una tensión silenciosa. La habitación, apenas iluminada por la luz de la luna, filtrada a través de la ventana agrietada, permanecía inmóvil, salvo por el constante tic-tac del reloj en la repisa. Evelyn se mantenía congelada en la esquina de la sala de estar, justo más allá del umbral del estudio. Observaba, sin respirar, mientras los hombres se movían con eficiencia misteriosa. Su aliento era corto. Su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. Sentía un nudo apretarse en su estómago. Estos hombres no estaban allí por un simple robo. Eran profesionales. Sus movimientos hablaban de un nivel de precisión que le helaba la sangre. Nada se dejaba al azar. Ella observó al líder del grupo acercarse al escritorio de su padre, su mano deslizándose sobre la madera pulida, sus dedos moviéndose con ligereza de liberación y una familiaridad que envió un escalofrío por su columna. No dudó, no buscó, sabía exactamente dónde mirar. Cuando abrió el cajón inferior con un suave clic, el corazón de Evelyn dio un vuelco. Allí, escondido bajo los papeles, estaba el sobre, ese sobre, el que ella había colocado cuidadosamente allí. El que había intentado olvidar, se había ido ahora, deslizándose fuera de su alcance, como una promesa rota. Una sensación fría, insidiosa, la envolvió mientras observaba al hombre levantar el sobre y guardarlo en su abrigo. Una sola lágrima brotó en la esquina de su ojo, pero se negó a dejarla caer. Esto era un riesgo calculado, algo que ella había orquestado cuidadosamente. Pero ahora, cuando el hombre se volvió, y dio un leve guiño a sus compañeros, señalando el fin de su tarea, la duda comenzó a filtrarse en su interior. Había calculado mal, había entendido realmente lo que estaba invitando a su vida. Los hombres se retiraron con la misma tranquilidad misteriosa con la que habían llegado, desapareciendo en la noche, sin dejar rastro. La ventana volvió a cerrarse, la cerradura restaurada, la casa en su quietud habitual, pero algo había cambiado. El espacio donde yacía el secreto de Evelyn estaba ahora vacío, y el peso de esa ausencia era real.
palpable, sofocante. Se quedó allí, inmóvil, incapaz de moverse, mientras el silencio la envolvía como una manta de plomo. La casa contenía la respiración. El tic-tac del reloj resonaba con más fuerza en la habitación silenciosa, como marcando el paso de un momento que jamás podría deshacerse. Ella lo había hecho. La carta se había ido, y con ella, un pedazo de su pasado. Pero, mientras permanecía de pie en la oscuridad, una inquietud sutil se posó sobre ella, una certeza, tan suave como peligrosa. Esto era solo el comienzo, su aliento era superficial, sus dedos temblaban mientras agarraba el borde de la pared. La casa parecía cerrarse a su alrededor, las sombras se volvían más gruesas, el silencio, más opresivo. Estaba hecho, y sin embargo, no lo estaba. La espera acababa de comenzar. Podía escuchar el suave susurro de las cortinas, mientras una leve brisa las agitaba, el aire pesado con secretos, como si la casa en sí misma susurrara sus propias confesiones oscuras. El reloj continuó su tic-tac constante, ajeno al momento que acababa de cambiar su mundo. Fue un instante que marcaría el comienzo de algo mucho más oscuro de lo que Evelyn había previsto, y el verdadero costo de su decisión aún no se había revelado. Tiempo, un testigo silencioso de las acciones recién desarrolladas, marcó un momento irreversible. Evelyn Archer se quedó congelada en la puerta, su mente luchando por comprender la realidad de lo ocurrido. Su casa, el santuario que siempre había conocido, ahora se sentía ajeno, como si en un abrir y cerrar de ojos, se hubiera transformado en algo desconocido, algo siniestro. El aire era espeso, pesado con la ausencia de algo precioso, algo que aún no comprendía por completo. Exhaló lentamente, cada respiración más aguda, cada una más pesada que la anterior. El cajón de la oficina estaba entreabierto, el más leve susurro de una perturbación, una acusación sutil, pero innegable. Los libros, antes cuidadosamente organizados, habían sido desplazados, ligeramente, perturbados por manos que actuaban con precisión, no con desesperación. No había habido frenesí, ni búsqueda salvaje, ni desorden descuidado. Los ladrones habían sido metódicos, muy metódicos, demasiado perfectos. Una sensación de inquietud le oprimió el pecho. Debería haberle asegurado que los intrusos habían encontrado exactamente lo que ella había querido que encontraran. Pero, en lugar de eso, un miedo inquietante y silencioso se asentó en sus huesos. Dio un paso adelante, con cautela, sus dedos rozando el escritorio. Una capa delgada de polvo cubría su superficie, perturbada solo por círculos precisos y medidos, como si alguien hubiese trazado patrones distraídos en su prisa por irse. Y entonces, sus ojos captaron algo fuera de lugar, un pequeño objeto metálico, descansando junto a la base de la lámpara, brillaba débilmente bajo la tenue luz. No era suyo, no era algo que ella reconociera, una ficha, dejada atrás, colocada deliberadamente. Una moneda, no era una moneda, era un medallón, del tamaño de un chelín, su superficie, intrincadamente grabada con un diseño que le envió un escalofrío por la espalda. Lo recogió con dedos deliberados, girándolo entre sus manos. El grabado era peculiar, un pájaro, estilizado, quizás un cuervo, o un cuervo imperial, sus alas extendidas de una forma que parecía hablar tanto de libertad, como de cautiverio. Debajo del pájaro, una sola palabra, vigilad. La respiración de Evelyn se detuvo. No reconocía la palabra, no era un idioma con el que estuviera familiarizada, ni era un símbolo que perteneciera a su mundo. Un nuevo tipo de miedo se coló en su corazón. ¿Quién había dejado esto, y por qué? Esto no era obra de un ladrón común. Ningún ladrón ordinario habría dejado esta ficha. Era algo completamente distinto. Un mensaje tácito, una advertencia, o tal vez una pista.
una pieza más de un rompecabezas mucho más grande de lo que había previsto. Dejó el medallón lentamente, casi con reverencia, como si el simple acto de apartar la mirada pudiera hacer que desapareciera en el aire. Sus dedos temblaron, apenas. El viento afuera se elevó, sacudiendo los postigos de la ventana con dedos impacientes. La casa permanecía en silencio, guardando sus secretos con la misma dignidad tranquila que siempre había sostenido. Pero Evelyn, por primera vez, ya no estaba tan segura de haber orquestado todo en sus propios términos. La sensación de control, que tanto había cultivado, parecía deslizarse entre sus dedos, como la arena. La estación de policía de Farnham, un modesto edificio de ladrillo rojo escondido entre un cementerio descuidado, y la oficina del abogado, no era el tipo de lugar que solía cargar con el peso del delito grave. Era el tipo de ciudad donde las disputas por el ganado extraviado, o una bicicleta desaparecida, solían ocupar el tiempo de los agentes, pero un robo así, limpio, metódico y profesional, era una anomalía, y había sembrado una inquietud profunda en la atmósfera normalmente plácida de la estación. En el interior, el aire olía débilmente a abrigos húmedos, madera pulida y tabaco de pipa. Los agentes, habitualmente laxos en sus rutinas, hablaban ahora en voces bajas, su ritmo sustituido por una precaución latente. El sargento Alfred Graves se sentó en su escritorio, tamborileando los dedos de forma inestable contra un informe. Era un hombre de unos 50 años, de complexión robusta, con un rostro que siempre parecía llevar la expresión de alguien perpetuamente decepcionado con el mundo. Sus ojos, afilados pero cansados, se deslizaban del informe frente a él hacia la puerta, como si esperara que algo, o alguien, apareciera de un momento a otro. El agente Leonard Pierce se movió torpemente bajo el peso del informe de robo recién transcrito, los bordes del papel arrugándose ligeramente entre sus manos. El sargento Grace dejó escapar una exhalación lenta y medida, sus dedos golpeando rítmicamente el escritorio, como si intentara sonsacar las respuestas del aire quieto. Veamos otra vez, murmuró Grace, su voz baja pero aguda. No hay signos de entrada forzada. Pierce asintió gravemente. No, señor, nada fue tomado fuera de lo previsto, insistió Grace. No, señor, respondió Pierce, bajando la vista hacia sus notas. Las líneas del informe eran tan ordenadas, como inquietante había sido el crimen en sí. Grace se frotó la barbilla, pensativo. Su mente trabajaba los detalles con precisión casi quirúrgica, sin vidrios rotos, sin huellas pesadas, sin desorden. No, señor, Sumarel, girdando, ligeramente antes de continuar. El estudio fue perturbado, pero no de la manera habitual. Grace se recostó en su silla, sus ojos se entrecerraron. Esto no fue obra de aficionados, murmuró. No hubo arrebatos desesperados por objetos de valor, ni prisa descuidada. ¿Qué tomaron? La voz de Pierce era estable mientras leía de sus notas. La señorita Archer informa que ciertos documentos fueron retirados del escritorio de su padre. Grace gruñó, un murmullo bajo de intriga escapó de sus labios. Eso es peculiar, dijo, más para sí que para su interlocutor. El silencio entre ambos se volvió espeso, el peso de la conversación colgando en el aire como una manta húmeda. Un robo, que no era realmente un robo, sin ventanas rotas, sin muebles destruidos, solo papeles, y luego estaba la ficha. Graves la recogió del escritorio, girándola entre los dedos, sus ojos escaneando el pequeño medallón con una intensidad contenida. Era pequeño, pero estaba lejos de ser ordinario. El grabado, deliberado, preciso, su simple presencia en la habitación, era un mensaje. ¿Qué opinas de esto?, preguntó Graves, su voz apenas por encima de un susurro. El peso del momento no se perdía en Pierce. Pierce
Dudó, claramente incómodo con la tarea de interpretar algo tan misteriosamente deliberado. Una cosa es segura, señor, dijo con cautela. Es muy extraño. Xiaobi exhaló por la nariz, colocando el medallón sobre el escritorio con un gesto casi reverente. ¿Y la señorita Archer? ¿Cómo te pareció ella?, preguntó, sin apartar su mirada penetrante de Pierce. Pierce se movió, incómodo. Bueno, señor, alterada, como era de esperarse, pero, dudó, bajando la mirada, no completamente sorprendida. Si me sigue. Graves arqueó una ceja. No sorprendido, su voz estaba llena de sospecha, su mente acelerando. No le gustaba hacia dónde se dirigía esto. Se frotó la sien. Sus pensamientos eran un torbellino de confusión. Un crimen demasiado limpio. Una víctima demasiado preparada. Y ahora, un medallón que queda atrás, como una especie de tarjeta de presentación deliberada. Algo no se siente bien, murmuró Grace. Esto no es un robo, eso es seguro. Pero, ¿qué es? El reloj de la estación avanzó. Su suave sonido cortó la tensión en la habitación como un susurro de inminente fatalidad. Un escalofrío se coló desde la ventana abierta, y Grace sintió un estremecimiento helado recorrer su columna vertebral. Tenía la clara impresión de que algo mucho más grande comenzaba a desarrollarse, algo justo más allá de su alcance, justo fuera de la vista. Correcto, dijo finalmente, su voz era estable, pero con una corriente suboficial de inquietud. Será mejor que mantengamos los ojos bien abiertos. Veamos qué hace la señorita Marte. El pueblo de Faram, a pesar de su apariencia externa de respetabilidad tranquila, sus cabañas de paja y setos cuidadosamente recortados, siempre escondía algo bajo su superficie plácida. Era el tipo de lugar donde los días pasaban previsiblemente, como el tic-tac de un viejo reloj. Pero como la señorita Agatha Marple sabía muy bien, siempre había algo a fuego lento debajo. Hoy, sin embargo, el pueblo estaba teñido de una inquietud inquietante. El robo en la casa de Evelyn Archer había despertado una sensación de perturbación, una corriente subterránea de tensión que nadie podía sacudirse. La señorita Marple se movía por el pueblo con la facilidad de quien ha perfeccionado durante mucho tiempo el arte de mezclarse con el fondo. Ella no interrogaba, no, eso solo generaría sospechas. En cambio, simplemente escuchaba. Su primera parada fue la mercería de la señora Perry, donde las mujeres se reunían a última hora de la mañana para comentar los asuntos del mundo entre tornillos de tela y nociones de costura. La campana sobre la puerta tintineó cuando entró la señorita Marple, y un coro de saludos sonó entre las mujeres reunidas. Mi querida señorita Marple, ¿ha oído usted? La señora Perry, una mujer robusta, con ojos afilados y oído tanto para bordados finos como para chismes locales, se apresuró a acercarse, su voz teñida de preocupación. Es terrible, lo de Evelyn Archer. Las palabras fueron solo el comienzo. La habitación, cargada del húmedo rumor de chismes y especulaciones, se convirtió en el escenario de algo mucho más oscuro. Cuanto más escuchaba la señorita Marple, más se daba cuenta. Este robo no era un crimen ordinario, era parte de algo, mucho más grande. Algo había cambiado en la aldea, y la verdadera naturaleza del crimen, aún estaba lejos de ser clara. Archer, un robo justo en el corazón del pueblo. ¿Quién lo hubiera pensado?, murmuró la señorita Marple, quitándose los guantes con la cuidadosa precisión de quien ha dominado el arte del tiempo. Un robo bastante inusual, ¿no le parece? La señora Perry, con sus ojos brillando por la satisfacción de quien ya ha reunido los fragmentos del misterio, se inclinó hacia adelante. Muy inusual, dijo, bajando la voz a un tono conspirador, sin ventanas rotas, sin desorden, nada tomado excepto, bueno, documentos. De todas las cosas, documentos. La señorita Marple
Repitió la frase con la cantidad justa de leve sorpresa. «Papeles, dice usted». La señora Perry asintió gravemente, como si el acto mismo de asentir diera peso a sus palabras, y la forma en que se hizo. No fue un robo torpe en la noche, demasiado profesional, si me pregunta. Eso mismo dijo el joven señor Graham. Él los vio. La expresión de la señorita Marple se mantuvo plácida, pero hubo un cambio sutil en sus ojos. ¿De veras?, preguntó, su voz teñida de una tranquila curiosidad. Sí, señora, llegó tarde. Estaba entregando un paquete. Un joven tan responsable. Vio algo cerca de la casa de Evelyn Archer. Dice que los hombres eran demasiado cuidadosos, se movían sin hacer ruido, como si supieran exactamente lo que hacían. La mirada de la señorita Marple se agudizó, ajustó distraídamente el adorno de encaje en sus guantes. Sus pensamientos ya se movían más rápido que sus palabras. «Qué curioso», murmuró. «¿Verdad que sí?» La señora Perry se estremeció, sus dedos apretaban la tela de su vestido mientras se inclinaba aún más cerca. «Y está esa cosa que dejaron atrás, la ficha», repitió la señorita Marple, con voz apenas teñida de intriga, observando de cerca la reacción de la señora Perry. La señora Perry resopló, su rostro se retorció en una mezcla de sospecha y miedo. «Me pone los pelos de punta, si quiere saberlo. Algún tipo de sociedad secreta, marque mis palabras, y esa gente nunca anda en nada bueno». La señorita Marple se permitió la más leve de las sonrisas, un toque de diversión danzando en su expresión generalmente serena. «Una sociedad secreta, dice usted, ahora eso suena intrigante». La señora Perry volvió a resoplar, sus labios se endurecieron con desaprobación. «Bueno, no voy a dormir tranquila hasta que sepamos qué fue lo que realmente sucedió». La señorita Marple le dio una palmadita en el brazo. «Yo tampoco me atrevería a decir, Evelyn Archer», dijo suavemente, mientras se volvía para marcharse. Cuando salió al frío aire de la mañana y pisó la calle empedrada, su mente ya tamizaba las piezas del rompecabezas, cada fragmento encajando en su lugar con una precisión desconcertante. Un robo demasiado profesional, una desaparición demasiado perfecta, y aquella ficha, dejada de manera tan calculada, como si enviara un mensaje, era demasiado deliberado, y la señorita Marple nunca confiaba en nada que se sintiera demasiado deliberado. La oficina de correos del pueblo, ubicada al final de High Street, permanecía con una dignidad tranquila, su fachada de piedra en cuclillas, desgastada por el tiempo y el uso. Los ritmos familiares de las cartas matutinas, los periódicos vespertinos, y algún que otro paquete misterioso la mantenían inalterable desde hacía generaciones. Hoy, sin embargo, algo tiraba del instinto de la señorita Marple. No solía visitar la oficina de correos a esa hora, el mediodía, cuando el pueblo se sumía en su habitual tranquilidad, pero algo en aquella quietud la atraía. Tal vez era intuición, o tal vez, como solía reflexionar, había momentos en que una dama simplemente se encontraba con las cosas. Se encaminó ligeramente por el sendero del jardín bien cuidado, sus ojos afilados escaneando los setos ardientes y las hileras de margaritas. La señorita Wilkins, la encargada del correo, se enorgullecía de mantener el terreno ordenado, y la señorita Marple sabía, desde hacía tiempo, que un orden tan meticuloso podía revelar con facilidad las cosas que estaban fuera de lugar. Y efectivamente, había algo fuera de lugar, un objeto que llamó su atención cerca de la base de un banco de piedra, medio enterrado en la grava. Al principio, no parecía más que un trozo de metal desechado, tal vez un botón callejero o una horquilla doblada. Pero cuando la señorita Marple se agachó para inspeccionarlo más de cerca, sus ojos se entrecerraron al reconocerlo. El objeto, aunque pequeño,
Era mucho más curioso de lo que parecía. Mientras lo sacaba suavemente de la grava, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sus dedos temblaron. Apenas. Era una ficha, sí, pero diferente, con símbolos que solo había visto en rumores susurrados de antiguas tradiciones del pueblo. Un leve estremecimiento cruzó su espalda. ¿Cuál era el significado de aquello? ¿A qué estaba vinculado? ¿Y por qué estaba allí, tan cuidadosamente oculto, pero tan deliberadamente colocado? Se incorporó lentamente, el objeto aún en la mano. Sus pensamientos corrían, mientras las piezas del rompecabezas seguían encajando, cada una revelando mucho más de lo que debía. Los dedos enguantados de la señorita Marple cepillaron suavemente el gemelo, su superficie fría y suave bajo su toque. Tampoco era un gemelo ordinario. Esta era una buena pieza de plata, intrincadamente grabada con un cuervo en vuelo, una imagen casi idéntica a la ficha encontrada en la casa de Evelyn Archer. Su ceño frunció ligeramente, la expresión generalmente serena en su rostro ahora teñida de curiosidad tranquila. De hecho, era algo extraño encontrar esto a las afueras de la oficina de correos del pueblo, particularmente cuando había tan pocos hombres en Farcombe que usarían algo tan ostentoso. Su mente marcó las posibilidades con precisión metódica. El coronel Braithwaite, por supuesto, siempre estaba impecablemente vestido, aunque prefería más conservadores tachuelas de oro. El señor Sims, el banquero, favorecía los gemelos de perlas simples. No, esto era algo diferente, algo extraño, tal vez incluso más que un accesorio perdido. Ella se enderezó, deslizando el gemelo en su bolso, una satisfacción tranquila asentándose sobre ella. Después de todo, era algo pequeño, pero la señorita Marple sabía que las cosas pequeñas tenían la forma de conducir a revelaciones mucho más grandes. Sus ojos lanzaron una mirada persistente a la puerta de la oficina de correos. Si este gemelo se había encontrado aquí, entonces alguien lo había perdido, ya fuera entrando o saliendo. ¿Pero quién? La pregunta la roía mientras permanecía por un momento más. Su mirada atravesaba la estrecha calle. La vida del pueblo continuaba, gente paseando, niños riendo, un perro persiguiendo una pelota, pero debajo de la superficie, la señorita Marple sintió un cambio sutil, algo fuera de lugar, como un rompecabezas que casi estaba resuelto pero no del todo. Un robo demasiado ordenado, una ficha dejada con precisión, y ahora esto. El pequeño esquema de Evelyn Archer, si es que realmente era suyo, comenzaba a parecerse mucho más a un acto de desesperación, y mucho menos a un movimiento de apertura de un plan mucho más grandioso. La señorita Marple sonrió débilmente para sí misma, el más mínimo brillo de anticipación en sus ojos. Los misterios, después de todo, tenían la costumbre de desarrollarse cuando sabías dónde mirar. La finca Archer se encontraba a las afueras de Farcombe, una reliquia grandiosa pero cansada de un linaje que alguna vez fue próspero. Sus altos muros y paredes cubiertas de hiedra susurraban una época en la que se hicieron fortunas en la industria, y el nombre de los Archer ordenaba no solo respeto, sino también temor. El tiempo, sin embargo, había suavizado su grandeza, había arrojado los accesorios de latón, y dejado que el aroma del polvo y el desuso se asentaran en sus vastos corredores vacíos. La señorita Marple no había estado aquí en años. Ella había conocido al difunto señor Archer de pasada, un caballero imperioso con una opinión fija sobre casi todos los asuntos, tanto políticos como domésticos. Su hija Evelyn había heredado su lengua afilada pero ninguna de su fortuna, y ahora al parecer el pasado estaba agitando nuevamente. La señorita Marple llegó a la finca por invitación, su presencia solicitada por la señora Cordelia March, un pariente lejano de los Archer,
que alguna vez había sido un elemento fijo de la sociedad. Ahora, era una sombra de su antiguo yo, contenta con presidir los restos de la antigua grandeza de los Archer. La señora Marcher recibió a la señorita Marple en el salón, un espacio cavernoso, lleno de pesados muebles y retratos de antepasados de aspecto severo, que parecían ver a todos los visitantes con desdén. La señora March era una mujer de edad indeterminada, bien vestida, pero atenta, como si midiera el valor de cada visitante antes de otorgarles el privilegio de su compañía. Mi querida señorita Marple, dijo, señalando hacia una silla de terciopelo, un placer, he oído mucho sobre ti. La señorita Marple, que hacía mucho tiempo había dominado el arte de aparecer halagada, y completamente impresionada, simplemente sonrió a cambio. Estaba más interesada en conocer su participación en la situación de la pobre Evelyn, continuó la señora March, estableciéndose con gracia practicada en una silla propia. No preocupante, este robo, agregó, su voz teñida por un tono de preocupación, pero sus ojos buscaban la reacción de la señorita Marple, y uno se pregunta, si hay algo más detrás de todo esto. La señorita Marple ajustó sus guantes, un gesto pequeño pero deliberado que transmitió equilibrio y precaución. Uno lo hace de hecho, respondió, su tono cortés, pero afilado bajo la superficie. La señora March la consideró por un momento, su mirada parpadeando como si decidiera cuánto revelar. Sabes por supuesto, que los Archer no siempre fueron como son ahora, comenzó, pero la señorita Marple ya estaba escuchando con atención, su mente uniendo los hilos de esta nueva conversación con la facilidad de alguien que había pasado una vida descifrando misterios complejos. El aire en la habitación se sentía denso, como si estuviera esperando algo más, algo crucial, algo que desbloquearía las respuestas que ella tanto buscaba. Hubo un tiempo, comenzó la señora March, su voz bajando mientras se inclinaba hacia adelante, su tono teñido de nostalgia, cuando esta casa, esta familia, ocupó una posición de considerable influencia. Recuerdo, la mirada de la señorita Marple permaneció estable, pero un ligero y casi imperceptible afilado de su expresión indicó su creciente interés. La señora March continuó, su voz se sumergió más bajo, como si las palabras en sí fueran frágiles. El padre de Evelyn, Reginald Archer, era un hombre de medios, sí, pero había historias, querida, historias de una fortuna más antigua, una que nunca se explicó. La cara de la señorita Marple seguía siendo plácida, pero su mente zumbaba, la mención de una fortuna no contabilizada, golpeando un acorde de intriga dentro de ella. La fortuna no contabilizada, sabía, tenía una forma extraña de resurgir, cuando menos se esperaba. March asintió, sus ojos se estrechaban con el peso del conocimiento tácito. Precisamente, dijo, y siempre me he preguntado, ¿a dónde fue? El silencio que siguió era espeso, cargado de implicaciones. El aire parecía crecer más, el pasado extendiéndose desde las sombras para reclamar lo que le correspondía. Después de un momento, la señora Marche hizo un gesto hacia la habitación contigua, su renuencia casi palpable. Puede encontrar la biblioteca de algún interés, dijo, las palabras veladas con cierto peso. La señorita Marple se levantó con una eficiencia tranquila, sus dedos enguantados cepillando el brazo de su silla. «Qué amable de su parte», respondió ella, su voz no traicionando nada, pero cada palabra calculada para enmascarar la anticipación que se agita dentro de ella. La biblioteca era impresionante, aunque el tiempo había opacado su esplendor. El aroma de cuero envejecido y papel amarillento colgaba pesado en el aire, evocando un sentido de la historia que parecía filtrarse de las paredes mismas. Los estantes se extendían desde el piso hasta el techo,
sus contenidos dispuestos con más nostalgia que orden. Cada libro un testimonio silencioso del paso del tiempo. En el centro de la habitación, se encontraba un gran escritorio de caoba, su superficie abarrotada con ordenadas pilas de correspondencia. Cada carta un susurro del pasado. Los dedos enguantados de la señorita Marple se movieron sobre las espinas de los libros, sus movimientos suaves y deliberados, cada uno deteniéndose en un acto sutil de cálculo. Se movió con la facilidad de alguien que parecía sin rumbo, pero la señorita Marple sabía mejor que la mayoría que había un arte para descubrir secretos sin parecer para buscarlos. Sus ojos permanecían fijos en un gabinete en la esquina de la habitación, sus puertas de vidrio empañadas por la edad. En el interior, un paquete de cartas estaba atado con una cinta desvaída, escondido junto a un libro mayor desgastado, como si estuviera deliberadamente oculto de la inspección casual. Abrió el sobre más alto, y mientras leía, el pasado se desarrolló ante ella como una historia que había estado esperando ser contada. La escritura a mano era nítida, deliberada, Reginald Archer, inconfundible. Chies, comenzó a la manera de un hombre acostumbrado a la formalidad, pero las palabras que siguieron estaban mucho menos compuestas. He mantenido mi extremo del acuerdo, decía la carta, pero no me haré un tonto, me aseguraron la discreción. Este fue nuestro acuerdo. Si la verdad sale a la luz, sepa que no me quedaré en silencio. La mirada de la señorita Marple se acercó a las otras cartas. Su mente se aceleró mientras leía más de lo mismo, amenazas con cartería, alusiones vagas a una materia financiera nunca completamente detallada. Pero fue la última carta la que llamó su atención, una sola página con el nombre de Evelyn Archer. Ella leyó las palabras cuidadosamente, observando las fechas, la redacción, una fortuna olvidada, un escándalo enterrado, una advertencia transmitida a través de la tinta y el tiempo. La señorita Marple sonrió para sí misma, doblando la carta cuidadosamente y volviéndola a colocar en su lugar. El pasado, pensó con una satisfacción tranquila, tiene una forma bastante inconveniente de negarse a permanecer enterrado. Una vez, la risa de un niño había llenado estos pasillos, aunque ahora la casa parecía haberlo tragado todo. Evelyn Archer había sido criada en privilegios, sí, pero no en calor. Su padre, siempre el hombre de negocios, había medido el afecto no en amabilidad, sino en moneda y expectativa. Hubo lecciones, piano, francés, el arte de saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio, pero siempre, había habido susurros. La fortuna de los Archer no se había construido solo en la industria. Había habido otros tratos, misterios de los que nunca se hablaba directamente, pero que colgaban en el aire como motas de polvo bajo la luz del sol. Evelyn había aprendido, desde joven, que ciertas puertas permanecían cerradas, ciertas preguntas dejaban de ser respondidas. Había observado desde la escalera, mientras los hombres iban y venían, sus voces bajas, sus papeles intercambiados con una urgencia tranquila. El temperamento de su padre, siempre cuidadosamente controlado, se deslizaba solo de vez en cuando se mencionaba un nombre que nunca había logrado captar, pero que parecía tener un poder casi antinatural sobre él. Y luego, un día hubo silencio. Los asuntos de su padre se establecieron repentinamente, aunque nadie explicó cómo. La casa permaneció, pero la fortuna no lo hizo. Evelyn, aún joven, había aprendido que las deudas podían borrarse, pero siempre a un costo. De pie sola en la biblioteca, la señorita Marple casi podía escuchar los ecos de una infancia que se fue hace mucho tiempo. Evelyn como niña, asomándose desde detrás de la barandilla, observando un mundo que no comprendía completamente, una fortuna perdida, un secreto guardado, y tal vez, solo tal vez,
Una hija que había heredado mucho más que el nombre de su padre. La señorita Marple ajustó su sombrero y regresó al salón. Parecía que Evelyn Archer había estado jugando un juego mucho más largo de lo que nadie se había dado cuenta. Y ahora, el pasado estaba a punto de alcanzarla. La finca Archer, como sus habitantes, era una casa de sombras. Incluso a la luz del día, sus pasillos se extendían largos y tenues, iluminados solo por la exploración ocasional de las paredes, o por el estrecho eje de luz solar que cortaba las cortinas pesadas. Las gruesas alfombras amortiguaban los pasos, y el aire estaba pesado con el aroma de madera pulida, libros viejos y silencio. Fue un silencio que se presionaba desde todos los lados, expectante, como si las paredes contuvieran la respiración. La señorita Marple se movió a un ritmo sin prisas, sus manos enguantadas se doblaron perfectamente ante ella. Ella siempre había descubierto que un paseo lento y deliberado, a través de tales lugares, tenía una forma de extraer lo invisible, lo inaudible, lo tácito. Acababa de salir de la biblioteca. Su mente aún catalogaba las peculiaridades de las cartas que había descubierto. Las implicaciones del pasado de Evelyn Archer comenzaban a tomar forma, aunque la imagen completa permanecía tentadoramente fuera de su alcance. Luego, lo escuchó, pasos, vacilantes, pero deliberados, siguiendo justo detrás de ella. No giró de inmediato. Había ciertas reglas en estas cosas. Nunca sorprendías a un pájaro que aún no había decidido volar. Señorita Marple. Llegó la voz, baja, con algo que podría haber sido urgencia, o algo más oscuro. Se detuvo justo en la curva del pasillo antes de girar para enfrentar al hablante. Señor Godfrey Lansing. Un hombre de porte tranquilo y palabras cuidadosamente elegidas. Godfrey se había asociado durante mucho tiempo con la familia Archer, aunque de una manera que nunca se definió completamente. No un pariente, no un siervo, pero siempre presente. Era un hombre que había aprendido el valor de la discreción temprano en la vida, usándola ahora como un abrigo personalizado. Inclinó la cabeza cortésmente, pero no había calidez en su gesto. Espero no molestarte, dijo. La señorita Marple sonrió, aunque sus ojos se mantuvieron firmes, evaluando. En absoluto, señor Lansing. Un paseo por el pasado a menudo es mejor acompañado por la buena compañía. Godfrey no devolvió la sonrisa. Era un hombre que no desperdiciaba gestos. Es precisamente esa caminata lo que me preocupa, dijo, su voz baja. La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza, invitándolo a continuar. Has estado haciendo preguntas, dijo en voz baja. Su mirada se movió hacia los rincones distantes del pasillo, leyendo cartas viejas, revolviendo el polvo. Ella dio una risa ligera, su voz fresca y medida. Encuentro que el polvo siempre es más revelador. ¿No es así? Él no compartió su diversión. En cambio, se acercó más, bajando su voz aún más. Algunas cosas, la señorita Marple, están destinadas a permanecer sin ser molestadas. El peso de sus palabras colgaba en el aire entre ellos, extraordinarias, pero pesadas con un significado tácito. No era una amenaza, no. Godfrey Lansing no era un hombre para tratar con intimidaciones contundentes. Era algo más suave, más insidioso, una advertencia, envuelta en la fina seda de cortesía y moderación. La señorita Marple no parpadeó. Me parece que el polvo tiene una forma de resolver cosas que la gente prefiere olvidar, dijo, su tono reflexivo pero inquebrantable. Los labios de Godfrey se apretaron, un parpadeo apenas perceptible de incomodidad que pasó sobre su rostro, y sin embargo dijo, la voz apenas por encima de un susurro, olvidar a veces es el único camino a seguir. Siguió un breve silencio, y la señorita Marple lo observó cuidadosamente. Su postura rígida, la tensión en sus manos,
la forma sutil en que se retenía, como si estuviera protegiendo algo oculto. Un hombre acostumbrado a guardar sus propios secretos. Ella suavizó su tono, solo un poco, como en reconocimiento a su lucha tácita. Hablas como alguien que sabe qué es enterrar el pasado, dijo, las palabras gentiles, pero un desafío todo lo mismo. Godfrey dudó, un parpadeo de algo, falsificar, tal vez, o algo más oscuro, pasando por sus rasgos antes de que se volviera, la conversación colgando en el aire, como un hilo que espera desentrañar. ¿Quién conoce realmente el peso del pasado? La expresión de Godfrey Lansing no cambió, pero por un momento, un parpadeo pasó por sus ojos, un recuerdo, una duda, algo perdido en las profundidades del tiempo, y luego se fue. Inclinó su cabeza muy ligeramente, el gesto tranquilo que hablaba. Evelyn Archer es una mujer que ha sufrido su parte de la desgracia. Sería mejor si no te hicieran sufrir más. La señorita Marple lo estudió, su mente acelerando, encajando las piezas dispersas del rompecabezas. La herencia de Evelyn, los tratos enredados de su padre, el negocio inacabado de un escándalo de larga data. Y ahora esto, una advertencia de un hombre que había parado en el corazón de todo. La señorita Marple sonrió nuevamente, educada pero inquebrantable. Su mirada nunca dejó la suya. Gracias, señor Lansing. Tomaré eso bajo consideración. Un ritmo de silencio pasó antes. Con un asentimiento, dio un paso atrás, retirándose por el largo corredor, sus pasos amortiguados por la espesa alfombra. La señorita Marple lo vio irse, sus pensamientos se unían juntos, agudos y precisos. Las advertencias, ella sabía, a menudo eran emitidas por aquellos con algo que perder, y al señor Godfrey Lansing, al parecer, tenía mucho más que perder de lo que le importaba admitir. Los archivos locales del Farcombe se alojaron en un modesto edificio de piedra, que una vez había servido como oficina del magistrado de la ciudad. Ahora, sus estantes se hundieron bajo el peso de los siglos de historia, registros públicos, viejos libros de contabilidad y periódicos amarillentos, todos con testimonio de las transgresiones tranquilas del pasado de la aldea. La señorita Marple entró, recibida por el aroma familiar de la tinta y el polvo, la mosta de los años olvidados que se aferran al aire. Un joven empleado, apenas fuera de la escuela, miró desde detrás de una gran pila de documentos. «Ah, señorita Marple». «No», dijo, ajustando sus gafas nerviosamente. «¿Puedo ayudarlo?» «Buenos días, señor Finch», respondió la señorita Marple, ofreciendo una sonrisa benigna. Esperaba leer algunas ediciones más antiguas de la Gaceta Farcombe. Algo de digamos, hace 25 años. El señor Finch dudó por un momento antes de hacer un gesto hacia una fila de periódicos atados apilados al azar en una mesa cercana. «Todo está ahí, si no te importa un poco de polvo». «El polvo nunca me preocupa», la señorita Marple le aseguró, estableciéndose en la mesa. Se volteó cuidadosamente a través de las páginas quebradizas. Sus ojos afilados escanean los titulares desvaídos. Sus dedos seguían ligeramente sobre las columnas de tinta. Escándalos, quejas olvidadas y secretos enterrados debajo de capas de tiempo. Y luego, lo encontró. El misterioso colapso del financiero. Las preguntas permanecen sin respuesta. El artículo, fechado casi 3 décadas antes, detalló la abrupta caída de Reginald Archer, el padre de Evelyn. Un hombre que una vez celebró por su perspicacia comercial. Había estado en el centro de un acuerdo financiero, que de repente se había vuelto agrio, dejando a los inversores arruinados y las propiedades misteriosamente cambiaban de manos. Pero lo más curioso de todo fue la desaparición de una figura clave en el asunto. Los labios de la señorita Marple se presionaron cuando un nombre llamó su atención. Garganta en el margen en una mano desconocida. «Kiele», murmuró por lo bajo.
Godfrey Lansing. Su mente se aceleró. Las piezas cayeron en su lugar. Yo que él veí. Al girar la página, encontró un artículo más pequeño enterrado en las páginas de fondo. Maid habla en la noche del incidente. La breve pieza detallaba la afirmación de un joven servidor doméstico que había visto documentos ardiendo en la chimenea de Archer Manor, la noche antes de que Reginald Archer renunciara a la vida pública. La señorita Marple se sentó, reflexiva, su mirada lejana. Hubo huecos aquí, malos llenos de silencio, documentos faltantes, y un escándalo que había sido expulsado de la memoria del público. Al parecer, Evelyn Archer había crecido a la sombra de algo mucho más oscuro que una simple disputa de herencia, y ahora, alguien se estaba asegurando de que el pasado no permaneciera enterrado. La casa estaba demasiado tranquila. Evelyn Archer se sentó en su escritorio, sus manos se doblaron cuidadosamente en su regazo. Sus ojos estaban fijos en la ventana, mirando la finca que había sido su hogar durante el tiempo que podía recordar. Sus pensamientos, un mar turbulento escondido debajo de su exterior tranquilo. El peso del legado de su padre se presionó sobre ella, más pesado que el polvo que había pasado su vida tratando de ignorar. El silencio en la habitación parecía crecer, estirarse, hasta que la tensión era palpable. Evelyn sabía que algo se había puesto en marcha, que no podía deshacerse, y el pasado, como lo hacía a menudo, estaba a punto de reclamar su debido. El teléfono se sentó allí, aparentemente ordinario, pero Evelyn no pudo sacudir la sensación de que podría dar vida a la vida propia. El aire en la habitación se sintió grueso, cargado de una tensión tácita, como si las paredes contenían la respiración. Afuera, el cielo se había oscurecido, elenco en largas y retorcidas sombras a través de las cortinas dibujadas. Era como si la misma noche hubiera conspirado para profundizar la sensación de inquietud que se había arraigado en su casa. El robo no había dejado daño físico, nada estaba roto, nada perturbado más allá de lo que había sido necesario. Sin embargo, la casa ya no se sentía como suya. Era como si hubiera invitado a algo que no podía enviar ahora. Sus dedos temblaron mientras miraba al receptor. Luego, como en respuesta a sus pensamientos tácitos, sonó el teléfono, su grito estridente perforando el silencio. Evelyn comenzó, su aliento se recuperaba. Por un momento, consideró dejarlo sonar, dejando que la llamada sin respuesta colgara en el aire como una amenaza suspendida. Pero lentamente, casi involuntariamente, levantó el receptor. Sus dedos lo agarraban con fuerza. Una pausa. Entonces, una voz, baja, deliberada, se entera en el otro extremo. Déjalo solo. Las palabras eran un orden, no una sugerencia. El control de Evelyn en el receptor se endureció, su corazón se aceleró. ¿Quién es?, ella exigió, su voz estable, a pesar de la oleada de adrenalina que atravesaba su cuerpo. Hubo una pausa más larga, luego la línea salió muerta. Evelyn se sentó inmóvil, mirando al receptor, su mente girando. El tono demarcado tarareaba en su oído, su pulso mecánico era un recordatorio frío del silencio que había descendido sobre su vida. El pasado, al parecer, no era simplemente conmovedor, sino que la estaba mirando. Mientras tanto, en la calidez de su sala de estar, la señorita Marple se sentó junto al fuego, el suave brillo que lanzan parpadeos de luz contra las cortinas de encaje. Antes de ella, una variedad de recortes y notas yacían dispuestos con un orden meticuloso, cada pieza ajustándose a un rompecabezas aún no completamente formado. Una taza de té humeante se sentaba a su alcance, aunque apenas la había tocado, su mente estaba demasiado ocupada, tamizando las capas de engaño,
los susurros de un viejo escándalo que nunca se había desvanecido. La supuesta desgracia de Evelyn Archer comenzaba a parecerse mucho a un golpe de mala suerte, y mucho más a algo orquestado, algo deliberado. El robo, al parecer, no había sido un acto aleatorio de robo, había sido una advertencia, una recuperación. Pero ¿qué se había tomado, y quién había estado detrás de él? Y luego estaba la cuestión de Godfrey Lansing. Su nombre había sido garabateado en el margen de un viejo periódico, vinculado de alguna manera a lo que había sucedido en el pasado de la familia Archer. Su advertencia a la señorita Marple había sido cuidadosa, medida, una indicación de un hombre que sabía mucho más de lo que estaba dejando. Estaba claro para la señorita Marple que había estado en el centro de algo oscuro. Ella recogió su taza de té, finalmente tomó un sorbo. La calidez del té era reconfortante, pero no podía calmar la tensión en su pecho. Su mente se aceleró cuando las piezas cayeron en su lugar, conectando los puntos entre el robo de ciervo, los documentos que faltan, y el mensaje críptico que Evelyn acababa de recibir. Estos no fueron eventos aislados, se dio cuenta. Estaban conectados, tejidos en un hilo que corría a través de los años, vinculando el pasado al presente. La señorita Marple se recostó en su silla, con los ojos a la deriva del fuego. Ella pensó, sí, las piezas están comenzando a alinearse. El pasado estaba muy vivo, y alguien estaba decidido a asegurarse de que se mantuviera así. Las llamas parpadeantes parecían hacer eco de los pensamientos fugaces en su mente, todos apuntando hacia una conclusión innegable. La verdad estaba al alcance, pero alguien no se detendría ante nada para mantenerlo oculto. El pasado de Evelyn, los secretos de su padre y la sombra de un escándalo olvidado hace mucho tiempo se acercaban, y la señorita Marple no tenía intención de dejar que todo se escapara nuevamente. No esta vez,